Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy R2 de Neuro en La Paz y os voy a presentar el algoritmo diagnóstico del coma. Esta clase es un poquito especial porque os voy a poner, como vais a ver, muchas tablas donde sobre todo es más para consulta. Bueno, no es un tema que caiga mucho en el MIR, no es muy rentable, pero esas tablas sí que os pueden ayudar porque tienen algún dato que nos pueden orientar hacia dónde está la lesión, ¿no? Es una clase muy semiológica, veréis que vamos a hablar de causas, pero también de datos que nos pueden ayudar a un poco pues a orientarnos la causa, que es al fin y al cabo lo que queremos es acertar la pregunta. Y bien, lo primero que tenemos que ver en el enunciado de este tipo de pacientes es si presentan o no antecedentes de consumo de fármacos, alcohol u otros tóxicos que nos puedan ya orientar, ¿no? Si tienen un alcoholismo, un delirium tremens, una intoxicación por opiáceos, si tienen las pupilas muy mióticas, etc. Si no es el caso, nos tenemos que preguntar si presenta o no focalidad neurológica. En el caso de que la presente, si no asocia papiledema, pues pensaremos en que pueda haber tenido un ictus, un hematoma epidural, subdural, etc. Y en el caso de que presente un papiledema, pues ya pensaremos en una masa intracranial que, bueno, con proceso expansivo, ¿no? Precisamente por eso tenemos el papiledema, pues como un tumor, un absceso, etc. Si no presenta focalidad, otro de los datos muy importantes que nos tenemos que centrar es si tiene o no fiebre. Porque si tiene fiebre ya orientaremos pues, a que tenga una meningitis, una hemorragia subaracnoidea, ¿no? En el caso de que presente rigidez nucal, o una encefalitis aguda si no la presenta, que también pueden disminuirnos el nivel de conciencia, ¿no? Aunque la clase se llame coma, vamos a hablar un poco de una disminución del nivel de conciencia. A veces el paciente está estuporoso, tiene un Glasgow 4, pero también nos valdría también este algoritmo. Y fijaos que si no presenta fiebre, aquí es muy interesante porque muchas veces pues no se hace, pero evidentemente un paciente que esté con un bajo nivel de conciencia, sin focalidad neurológica, sin fiebre, pues hay que auscultarle porque muchas veces insuficiencias cardíacas muy descompensadas, enfisemas graves, bronconeumonías nos pueden dar esta alteración del nivel de conciencia. Y a veces si no presenta crepitantes o sibilantes, etcétera, pues pensaremos en algo más tóxico metabólico, tipo un coma hiperesmolar, cetósico, urémico, hepático, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el sustrato del coma? Bueno, esto lo conocéis de sobra. Sabéis que hay una estructura a nivel del tronco encefálico que se llama la sustancia reticular activador ascendente, ¿no? Y todo esto, bueno, pues son proyecciones de distintos tractos sensoriales, a nivel algésico, térmico, táctil, etcétera, que bueno, van por el tronco encefálico, se plantan, digamos, a nivel talámico y de forma difusa, pues se reparten por todo el cerebro. Todo esto tiene importancia por la siguiente cosa, porque podemos ya con esto intuir qué patologías nos pueden dar coma, ¿no? A nivel de qué estructuras, bien sean pues a veces patologías difusas de todo el cerebro o a veces patologías que bien sean supra o infratentoriales estén comprimiendo esta formación reticular, ¿no? Que muchas veces son procesos un poco más localizados. Y bueno, esto es pues una tabla un poco tediosa, no tenéis que saber esto, pero bueno, si queréis consultarla, pues genial, ¿no? De causas de coma, tanto lesiones supratentoriales, pues hemorragias como habíamos visto, a veces infratentoriales, sobre todo en fosa posterior, que esté comprimiendo ahí el troncoencéfalo, abscesos cerebelosos, infartos, tumores de fosa posterior, etcétera, ¿no? Y cosas más difusas que ya afecten a nivel cerebral general, pues meningoencefalitis, encefalopatías hepáticas, urémicas, hiperamoniemias, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora a orientar un poco esto, pues de datos en la anamnesis general, datos en la exploración general y datos en la exploración neurológica. Fijaos, datos en la anamnesis que nos pueden orientar a la etiología del coma. Bueno, pues sin duda los testigos y las circunstancias. Entonces las preguntas mismas nos lo pueden dar, ¿no? Esto es más, quizás, bueno, más útil en la vida real. Pero fijaos que el intervalo de tiempo sí que es un dato que nos puede ayudar mucho, porque si nos están contando que el paciente tiene una pérdida brusca del nivel de conciencia, eso nos orienta más a que sea algo cerebrovascular, a que sea un ictus, por ejemplo. Pero sin embargo, si es algo más larvado, que ha ido de manera progresiva, pues puede ser que sea algo más metabólico o tóxico. ¿Qué síntomas previos al coma pues presenta el paciente? ¿No? Pues la típica cefalea brusca en trueno con un máximo de intensidad al minuto, pues evidentemente nos orienta a una hemorragia subaracnoidea, que tenga rigidez nucal, fiebre, etcétera, etcétera, nos orientará más a una meningitis. Pues estos síntomas previos son muy importantes de detectar.
Y en la exploración física general también nos pueden orientar, ¿no? Un papiledema, pues lo que decíamos antes, nos orientará hacia un proceso expansivo intracraneal, que tenga una hipertermia, una rigidez en tubo de plomo, pues en un síndrome serotoninérgico o un neuroléptico maligno, que tenga las arañas vasculares pues en una encefalopatía hepática, que el paciente esté ya muy caquético, a veces en cáncer terminales, etcétera, etcétera, también puede presentar este bajo nivel de conciencia, que el paciente haya tenido crisis generalizadas tónico-clónicas, pues sabéis, el paciente cianótico con esas sacudidas de las cuatro extremidades, pues una epilepsia, por ejemplo, o que pues sea un paciente, pues a veces joven, a veces no, pero bueno, típicamente joven, ¿no? Por una meningococemia, por una meningitis meningocócica con ese rash petequial y esa evolución tan en horas, ¿no? Tan aguda. Aquí os dejo también pues una de las tablas que ya os voy a ir poniendo muchas a continuación, pero que yo creo que os pueden ayudar mucho, ¿no? Pues un papiledema, lo que decimos, una hipertensión intracraneal, por lo que sea, un absceso, un tumor, etcétera. Hemorragia subhialoidea, típico de la subaracnoidea, hipotermia, miosis, típico de la intoxicación por opiáceos, el olor del aliento a veces es muy indicativo, ¿no? En el alcohol, la diabetes, etcétera. Acropaquias en neumopatías crónicas, acordaos de la auscultación del paciente, la piel azul en metahemoglobinemias, bueno, etcétera, etcétera. Aquí, como vemos, tenemos muchas y nos pueden ayudar. Y ahora bajamos un poquillo, o sea, subimos un poquito más el escalón, que da acceso a la exploración, en este caso, neurológica. Y aquí hay 4 cosas en las que nos tenemos que fijar en un paciente con coma o un bajo nivel de consciencia. Lo primero es el propio nivel de consciencia, con la escala coma de Glasgow. Aquí sabemos que tenemos 3 ítems, cada uno va puntuando de diferente manera, un máximo de 15 y un mínimo de 3. No hay un Glasgow de 0, como bien sabéis. Los ojos, que son 4 letras, pues por lo tanto va a tener 4 ítems, puntuados de 4 a 3, 2, 1. El habla son 5 letras, por lo tanto va a tener 5 ítems. Y el motora, son 6 letras, va a tener 6 ítems. La escala de Glasgow la tenéis que conocer, os la dejo ahí por si la queréis repasar. Lo siguiente es ver la pupila. La pupila es muy importante, esto sé que os lía mucho. Bueno, vamos a intentar simplificarlo de la mejor manera. Fijaos que si tenemos una miosis unilateral que es reactiva a la luz, pues aquí vamos a tener, lo más probable es que un síndrome de Horn, ¿no? Lo típico, la tos, miosis, etcétera, pero en este caso es reactivo a la luz y suele ser de un lado porque pues podemos tener a nivel pues un tumor en ese lado, etcétera. Si tenemos una midriasis unilateral reactiva a la luz, pues aquí lo que hay es una afectación. Sabéis que el parasimpático nos cierra la pupila, por lo tanto tenemos que sospechar ya que hay una lesión a ese nivel y es lo típico, ¿no? de esos aneurismas de la comunicante posterior o una herniación de un solo lado del uncus hipocampal que esté comprimiendo ahí el mesencéfalo y que por lo tanto nos vaya a dar esa midriasis unilateral, que bueno, si eso crece mucho puede ser bilateral. Una miosis intermedia bilateral y que sea reactiva es típico de lesiones de diencéfalo. Generalmente en relación a herniación cerebral esto es menos interesante que la anterior, pero esta sí que la siguiente sí que nos la pueden preguntar como pupilas intermedias o midriáticas que sean reactivas a la luz, pues otra vez volvemos con la lesión mesencefálica. Y ojo, la miosis intensa, no intermedia bilateral reactiva como en el caso de lesiones diencefálicas, sino miosis intensa, típico en puntas de alfiler, este sí que nos lo pueden preguntar, que reacciona a la luz, pero evidentemente levemente, va a ser típico de lesiones de protuberancia. Por lo tanto, aquí la última, la de lesiones de protuberancia, tanto como la midriasis unilateral reactiva son quizás las más importantes en este cuadro. Otra cosa que nos tenemos que fijar, aparte del nivel de conciencia y las pupilas, son los movimientos oculares. Fijaos que esto sí que ya es más complejo, pero algunos sí que os puede sonar. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión hemisférica contralateral a la hemiplegia, esto es típico pues, de los ictus cerebrales, pues tenemos una desviación conjugada al lado contralateral de la hemiplegia. Esto lo sabéis, y cuando es hacia el lado de la hemiplegia, es lesiones más a nivel troncoencefálico, sobre todo protuberanciales, ictus en esa región, por ejemplo. Cuando hay una desviación forzada hacia abajo y hacia adentro, es típico de la porción tectal, ¿no? Por encima del techo mesencefálico, lo que llamamos está un poquito por encima del mesencéfalo. Y a veces incluso, pues esto nos provoca, nos impide mirar hacia arriba, ¿no? Que esto es típico del síndrome
de parinazo, ¿no? Una oftalmoplegia vertical. Los movimientos tipo bobbing, ¿no? Por si os suena, esos típicos lesiones de protuberancia, y una que sí que es muy importante, que es la desviación en skew, que no es más que lesiones generalmente cerebelosas o a veces vulvares también. Si tú le pides al paciente que mire recto, que te mire, por ejemplo, a la nariz, tú le tapas un ojo al paciente y ves que el ojo se puede mover de manera horizontal para dirigir la visión a tu nariz, pero no se va a dirigir de manera oblicua. Cuando se dirige de manera oblicua, cuando hace esto y tú le tapas un ojo y le tapas otro y se mueve de manera oblicua, eso es una desviación en skew y eso es típico de lesiones cerebelosas. Y por último también hay que fijarnos en las respuestas motoras. Hemiparesias, pues eso lo podemos ver si responde menos al dolor, respuestas al dolor alteradas, las típicas rigidez de descerebración, que es más de lesiones pues, protuberanciales un poquito más bajos, o de cortricación, ¿no? Pensad que de cortri, de 3, son más altas porque están más arriba el 3 que el 2, las descerebración están más bajas, ¿no? Las de cortricaciones suelen ser más mesencefálicas, más diencefálicas. A veces hacen crisis focales repetidas, entonces tenemos que sospechar que si son focales que haya una lesión en el hemisferio. A veces en estados posanóxicos o tras toma de tóxicos hacen mioclonías generalizadas, sobre todo después de paradas cardiorrespiratorias muy largas, estos pacientes pueden hacer mioclonías generalizadas. Y a veces, bueno, pues contracciones rítmicas en presión, esto ya es más raro, ¿no? Sobre todo quedados con esas mioclonías generalizadas en estados posanóxicos o esa rigidez de descerebración y esa rigidez de decortricación que es más alta, ¿no? 3 puntos, a diferencia de la descerebración que en la escala de coma de Glasgow puntúa 2 puntos. Bueno, esto es todo. Es una clase sobre todo para que os quedéis con los cuadros y no tanto para aprenderse, aunque bueno, toda información es importante. Muchas gracias y mucho ánimo.